La lucha libre profesional no trata solo de victorias y derrotas en el ring. Entre bastidores, el poder, la política y los contratos deciden lo que un luchador debe hacer, incluso cuando dice claramente no. Muchos talentos se enfrentaron a la elección de someterse o arriesgar su carrera. Hoy tratamos precisamente esos momentos. Situaciones en las que la resistencia fue inútil y un no rotundo simplemente no se aceptó. Y apenas hay un caso que lo muestre más claramente que el hombre del Top 1. Top 1, Goldberg. Al comienzo de su carrera en la WCW, Goldberg era prácticamente intocable. Su racha de imbatibilidad lo convirtió en un fenómeno, pero precisamente ese estatus se convirtió más tarde en un problema. Cuando se planeó que perdiera contra Scott Steiner en Fall Brawl 2000, Goldberg se negó rotundamente. Desde su punto de vista, no tenía sentido. Se veía a sí mismo como una figura dominante, creíble y excepcional, y no quería sacrificar ese mito. Durante semanas, los responsables intentaron convencerle, sin éxito. Solo cuando la situación escaló e incluso intervino la directiva de Turner Entertainment, el tono cambió. Se le dejó claro a Goldberg, de forma inequívoca, que una negativa se consideraría un incumplimiento de contrato. La presión era enorme. Aunque por dentro estaba furioso, finalmente no le quedó otra opción. La noche del evento, las cosas casi explotan entre bastidores cuando Goldberg y Vince Russo se enfrentaron. La tensión era palpable, el enfado real, pero en el ring, Goldberg hizo a regañadientes lo que se le pidió y perdió. Un momento que hasta hoy demuestra ¿cuánto control tiene realmente una gran estrella cuando la decisión viene de lo más alto? ¿Fue ese el precio de la fama? ¿O debería Goldberg haber luchado, también fuera del ring? Top 2. Rey Mysterio. Para Rey Mysterio, la máscara era mucho más que una parte de su atuendo. Representaba identidad, origen y respeto hacia la cultura de la lucha libre mexicana. Sin embargo, cuando la WCW decidió que Rey debía perder su máscara, la idea se topó con una resistencia masiva por su parte. Mysterio dejó claro que no quería dar ese paso. Sin máscara, según su convicción, perdería una parte de sí mismo. Entre bastidores, la presión aumentó rápidamente. Eric Bischoff argumentó que el público estadounidense necesitaba la cara de un luchador para sentir emociones. Rey discrepó. Incluso se ofreció a fingir una lesión solo para evitar la aparición. Pero la respuesta fue clara. Si no aparecía, se enfrentaba a un incumplimiento de contrato. Esa amenaza dejó poco margen de maniobra. Finalmente, Rey cedió a regañadientes. En el combate perdió junto a Conan, y la máscara tuvo que caer. Para él, ese momento fue como estar desnudo ante el mundo. Más tarde, Mysterio comentó que no solo se había decepcionado a sí mismo, sino también a su familia y a sus fans. Mirando atrás, esta decisión se considera una oportunidad perdida para la WCW, ya que la máscara habría tenido un enorme potencial de merchandising. ¿Era realmente necesario este paso? ¿O destruyó la WCW aquí de forma irrecuperable la confianza y la magia? Top 3. Rico and Hardcore. Holly. Cuando Rico apareció en SmackDown con su personaje excéntrico y exagerado, estaba claro que iba a polarizar. No todos en el vestuario estaban dispuestos a trabajar con ese gimmick, especialmente Hardcore Holly, que no ocultó sus grandes reservas. Para él, el comportamiento de Rico era difícil de comprender, y por momentos se negó incluso a subir al ring con él. Para Rico, esto supuso una situación extremadamente incómoda. Aunque solo estaba interpretando un papel, se le cuestionó personalmente. Entre bastidores tuvo que justificarse y demostrar que era algo más que un personaje cómico. Otros luchadores intentaron mediar, explicando que los combates con Rico eran físicamente suaves en comparación y requerían sobre todo dotes interpretativas. Pero Holly se mantuvo terco al principio. Fue durante un duro intercambio en el ring cuando la dinámica cambió. La intensidad convenció a Holly de que Rico estaba dispuesto a ganarse el respeto. Aunque el conflicto acabó resolviéndose,
quedó el sabor amargo. Rico nunca tuvo la opción de elegir si quería enfrentarse a esa situación. Tenía que funcionar, sin importar cuán grande fuera la resistencia. ¿Cuánta adaptación se le puede exigir a un luchador solo para ser aceptado? Top 4. Bubba Ray Dudley. Incluso después de las tensiones con Hardcore Holly, la situación de Rico estaba lejos de calmarse. En el pay-per-view No Mercy 2004, se programó un combate de relevos australianos en el que Bubba Ray Dudley dejó claro que no tenía ningún interés en colaborar con Rico. Ya en la reunión del combate, Bubba bloqueó casi cualquier idea y no dejó dudas de lo poco que le gustaba la colaboración. La situación empeoró cuando Bubba salió furioso de la habitación, poniendo en duda todo el combate. Solo la intervención de figuras de autoridad experimentadas cambió la situación. Pat Patterson habló con Vince McMahon, Dean Malenko actuó como mediador, y de repente, un no categórico se convirtió en una concesión forzada. Bubba no solo tuvo que participar, sino que incluso tuvo que aceptar un spot provocador que antes había rechazado tajantemente. Para Rico, esto fue una pequeña victoria, pero también mostró el lado oscuro del sistema. Las decisiones no se tomaban por consenso, sino que se imponían mediante jerarquías. Quien se negaba, se arriesgaba a problemas o algo peor. Al final, el combate se llevó a cabo, pero el conflicto entre los implicados persistió. ¿Es un combate realmente exitoso si solo se consigue mediante presión y autoridad? Top 5. Torrie Wilson. Para Torrie Wilson, la lucha libre nunca fue solo un escenario para el entretenimiento, sino también un lugar donde ponía límites personales claros. Uno de ellos era bailar ante el público. Había dicho a los responsables con antelación y claridad que no quería participar en esos segmentos. Se le había asegurado que se respetaría ese deseo, pero precisamente esa promesa se rompió. El 27 de noviembre de 2003, precisamente en su ciudad natal, Boise, Idaho, el plan cambió a última hora. De repente, Torrie debía aparecer en un segmento de baile ante los ojos de su familia. Entre bastidores, estaba destrozada. El nerviosismo y la presión emocional eran tan grandes que estaba llorando tras las cortinas. Sin embargo, se le indicó claramente: el segmento se hace, sin importar cómo se sienta. Al final, Torrie salió y cumplió. El público la aclamó, pero el conflicto interno permaneció. Más tarde quedó claro que esa situación tenía menos que ver con el entretenimiento y más con una prueba. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para mantener su puesto? Un momento que muestra lo rápido que un no, claro, puede volverse insignificante en la lucha libre. ¿Dónde está el límite entre la profesionalidad y la humillación personal? Top 6. Chris Kanyon. Para Chris Kanyon, un único segmento se convirtió en uno de los momentos más dolorosos de toda su carrera. En febrero de 2003, debía aparecer en SmackDown en una escena que lo mostraba como una especie de parodia de Boy George. En cuanto se le explicó la idea, supo que significaba más que simple entretenimiento. El segmento jugaba deliberadamente con alusiones a su sexualidad, algo que Kanyon nunca había hecho público en ese momento. A pesar de su resistencia interna, Kanyon se sintió acorralado. Se le transmitió que una negativa podría tener consecuencias graves, incluso el despido. El miedo a perder su trabajo prevaleció, así que aceptó, aunque se sentía humillado y expuesto. Entre bastidores, informó más tarde de cuánto lo destruyó emocionalmente esa situación y lo pequeño que se sintió en ese momento. El segmento terminó, además, con un golpe de silla duro y sin protección, lo que agravó aún más el ya frágil estado mental de Kanyon. Mirando atrás, muchos ven en esta historia no un riesgo creativo, sino un abuso de poder. No se aceptó un no, y el precio por ello fue enorme. ¿Cuánta responsabilidad tiene una empresa cuando el entretenimiento se hace a costa de la salud mental? Top 7. Francine. Cuando Francine llegó a la nueva versión de la SW en 2006, tenía expectativas claras. Se le había transmitido que se la emplearía como manager,
centrándose en la lucha y el desarrollo de personaje. Pero apenas entró en el sistema de la WWE, la realidad fue totalmente distinta. En lugar de papeles con sentido, se la metía una y otra vez en concursos de bikinis, un concepto que ella rechazaba abiertamente. Francine dejó claro rápidamente que no había firmado para eso. Quería trabajar, no ser exhibida, y se sentía especialmente incómoda en la comparación directa con talentos mucho más jóvenes. A pesar de sus objeciones, nada cambió. Cuando finalmente pidió su despido, se le denegó inicialmente. En su lugar, recibió el cuestionable consejo de acercarse más a Vince McMahon para mejorar su situación. La presión creció y el mensaje fue inequívoco. O jugaba el juego o no tenía futuro. Francine se mantuvo firme y se negó a cruzar límites que para ella no eran negociables. Al final, su etapa en la WWE duró solo unos meses. Otro ejemplo de cómo un no claro en el sistema apenas tenía peso. ¿Debería la adaptación ser realmente más importante que la dignidad y el respeto propio? Top 8. Luna Vachon. Para Luna Vachon, pocas cosas encajaban menos con su imagen que un concurso de bikinis. Durante años, se la había construido como una figura oscura, agresiva y deliberadamente poco convencional. Precisamente por eso, la decisión de la WWF de hacerla aparecer en traje de baño en el Miss Royal Rumble del año 2000 le dolió especialmente. Luna rechazó la idea tajantemente, pero su no fue ignorado. Entre bastidores, hubo incluso una confrontación directa con Vince McMahon. Luna dejó claro que no entendía por qué primero la habían comercializado como fea y extrema para luego querer presentarla de repente sexualizada. Aún así, se la obligó a participar en el segmento. Aunque se negó a desnudarse por completo, el daño ya estaba hecho. Poco después, Luna perdió su puesto en la empresa. Oficialmente no ocurrió de inmediato, pero muchos están convencidos de que su resistencia fue el motivo real. Para una luchadora con un salario base bajo, esta decisión no solo supuso un paso atrás creativo, sino también inseguridad financiera. ¿Qué pasa con un personaje cuando es totalmente desfigurado contra su propia voluntad? Top 9. The Godfather. Cuando The Godfather era una de las figuras más populares de la WWF en el año 2000, su éxito era evidente. Sin embargo, justo en ese momento la empresa sufrió una presión creciente de patrocinadores y consejos de televisión. La consecuencia fue una decisión radical. El personaje liberal y provocador debía desaparecer. En su lugar, The Godfather se convirtió de repente en The Good Father, miembro del grupo Right to Censor. El hombre detrás del personaje, Charles Wright, no estaba para nada de acuerdo. Para él, este cambio no solo suponía una ruptura creativa, sino la pérdida de lo que lo hacía auténtico. Se negó al principio e incluso amenazó con dejar la WWE. Pero Vince McMahon no cedió. Una y otra vez intentó convencer a Wright, prometiéndole seguridad y manteniéndolo en el sistema con títulos y tiempo en televisión. Aunque Right to Censor generó un odio enorme, Wright se sentía vacío e infeliz en ese papel. La lucha libre ya no le divertía. Había dicho claramente que no, pero ese no fue ignorado. Solo cuando se perdieron los títulos, tomó la decisión y abandonó la empresa. ¿Cuánto tiempo puede alguien interpretar un papel que contradice su propia identidad sin romperse por ello? Top 10. Miro a Malakai Black. En el caso de Miro y Malakai Black, el tema de decir no se manifestó de una forma más moderna, fuera de la WWE, durante su tiempo en AEW. Ambos luchadores eran considerados fichajes de alto nivel, pero pronto circularon rumores de que se resistían a ideas creativas, especialmente cuando se preveían derrotas. Esta narrativa se extendió rápidamente y puso a ambos bajo una luz negativa. En el caso de Miro, se afirmó a menudo que había rechazado historias porque le hacían parecer débil. El propio Miro desmintió estas acusaciones públicamente. Señaló que sí había perdido combates
y que muchos rumores se basaban en habladurías. No obstante, la tensa relación con la dirección creativa hizo que desapareciera de los programas durante mucho tiempo. Su negativa no fue una protesta abierta, sino un conflicto latente sobre el rumbo y la importancia de su papel. Malachi Black se enfrentó a acusaciones similares. También se le atribuyó que no quería perder. Black aclaró, sin embargo, que no tenía control sobre las victorias o derrotas, y que nunca había intentado obtener ventajas políticas. A pesar de ello, quedó la impresión de que la resistencia, incluso si es silenciosa y objetiva, tiene consecuencias a largo plazo. ¿Es el silencio a veces tan peligroso como un no rotundo? Estas 10 historias muestran cuán fina puede ser la línea entre la participación y la coacción en la lucha libre. Detrás de la fachada de espectáculo y entretenimiento, hay personas que a menudo no tienen una elección real. Si te gustan estos análisis, apoya el canal con un like y suscríbete para más historias del lado oscuro de la lucha libre. ¿Cuál de estas decisiones te ha sorprendido más? ¿Y en qué situación habrías dicho no tú mismo?